Hola, vamos a hablar de la toxicidad y los factores que la modifican, es decir, qué factores hacen que algunas personas sean más susceptibles o menos susceptibles a la toxicidad y por qué suceden estas cosas. Bueno, primero tenemos que decir que la toxicidad debe ser entendida como la capacidad propia de un agente químico o de un agente químico ya sea natural o que se produzca o sintetice por el hombre, de producir un efecto nocivo sobre los organismos vivos una vez que es absorbido, es decir, durante la metabolización. Para que se ejerza la toxicidad se requiere la interacción de tres elementos. Un elemento es el organismo per se, otro el agente químico, que le vamos a llamar xenobiótico o toxina, y el medio de transporte, es decir, quién lleva ese xenobiótico al organismo. Entonces se fijan, por eso viene aquí en una flecha circular. Bueno, primero es la dosis. ¿Recuerdan lo que decía Paracelso? Bueno, lo que se le atribuye a Paracelso de la dosis hace el veneno, pues lo vamos a ver aquí. Si nosotros tenemos una dosis mínima, una dosis que no llega al umbral de toxicidad, pues no vamos a ver esa respuesta tóxica. La respuesta tóxica también es la toxicidad. Mientras se incrementa la dosis, la respuesta tóxica comienza a manifestarse, pudiendo llegar a pudiendo ser más alta o llegar a una asíntota donde no importa qué más tóxico introduzcamos, ya no va a haber una reacción mayor a él. La dosis se puede ver en términos de el tiempo o en términos de la concentración del xenobiótico. Esto también es importante. Bueno, para cerrar el ejemplo, imagínense el chile. Si ustedes le echan un chile a su sopa, pues probablemente no lo perciban. Mientras más chiles, más se enchilan. Esa es la respuesta tóxica. Hasta que llegue un momento donde ya no van a percibir mayor cantidad del chile porque ya van a estar sumamente enchilados. Es un ejemplo algo burdo, pero nos sirve para ejemplificar lo que estamos diciendo. Ahora, hay personas en las que esta dosis ya podría estar ocasionando este efecto. Y hay personas en las que esta dosis podría no ocasionar el efecto. Esa va a ser la modificación de la toxicidad, la susceptibilidad de cada individuo. Bueno, aquí tenemos la DL50 para algunos plaguicidas. La DL50 es la dosis letal del 50%, es decir, la dosis a la cual el 50% de la población muere, que es ya pinta, estamos hablando del 50% de los individuos. Y si se fijan, es muy variable. Del aldicar puede ser tan poquito como casi 1 miligramo por kilogramo, o puede ser tan alto como en el diclorbos, donde se necesitan 56 miligramos de kilogramos para llegar a esa dosis letal. Entonces, dependiendo del agente químico, va a ser la dosis que se ocupe de ese agente químico. Entonces, basados en esta tabla, pues podríamos decir que el diclorbos debería de ser el agente, el plaguicida que deberíamos usar. Pero bueno, aquí nos están diciendo cuál es la dosis letal para la plaga. Estamos viendo la dosis letal para la gente. Y para la plaga a lo mejor de diclorbos es también muy alta, entonces eso se cumpliría fácilmente. Eso ya vamos a verlo más adelante. Aquí nada más es como ejemplo para que vean la variabilidad de las dosis con respecto de las sustancias químicas. Bueno, estos son los nombres comerciales y aquí están las sustancias, ¿no? Carbamatos, organofosforados, otro organofosforado, que son los más frecuentes. Entonces, si lo utilizamos, bueno, todos estos se utilizaban indiscriminadamente hasta los 70s. ¿Se acuerdan que los 70s es cuando sale Primavera Silenciosa y donde se pone
énfasis en la toxicidad, pues ya se empieza a ver que son compuestos tóxicos tanto para plantas como animales, como humanos, y de hecho se empieza a regular cuántos importa, ¿no? Porque miligramos es muy, muy poquito. Y con las dosis que se podrían preparar con 10 kilogramos de la sustancia son muchísimas. Entonces se tiene que regular. Pero bueno, entonces, la dosis letal 50 va a ser la mínima cantidad que va a hacer efecto y dependiendo de los órganos blancos donde suceda va a ejercer una mayor toxicidad. Ahora, ¿cómo llegamos a esa dosis letal del 50, esa DL50? Bueno, la tenemos que experimentar, no podemos imaginarnos o llegar a un valor sin hacer experimentos, es decir, poner la cantidad del tóxico en diferentes organismos que sabemos que están más o menos relacionados con nosotros para ver cuándo llegamos a la DL50 o a la LD50. LD50 en inglés, DL50 en español. Obviamente esto no lo hacemos con humanos, pues lo podemos hacer con peces, lo podemos hacer con ratones, lo podemos hacer incluso a mayor escala con cerdos, pero no sería ético hacerlo con gente. Ahora, hay datos que se obtienen de campo una vez que los tóxicos ya se usaron y entonces ahí podemos ver el efecto real en las personas, pero no deberíamos de llegar a eso. Bueno, algo importante es que la DL50 no describe de manera absoluta la toxicidad de un compuesto. Estamos evaluando cómo le afectaría a la población. ¿Por qué DL50? Pues porque es como un volado, ¿no? ¿Quién vive, quién muere? Si se la damos a dos personas, pues una se muere, ya es de tener cuidado. Si se la damos a tres personas, la DL50 querría decir que dos se mueren. Si se la damos a cuatro personas, dos se mueren. Si se la damos a cinco personas, tres se mueren, porque no hay puntos cinco de persona. Entonces, si se van a morir 2.5 personas, se murieron tres. Por eso usamos la L50, porque en un momento representaría poco más de la mitad de la población. Evalúa la capacidad inherente del compuesto de producir un daño, es decir, si se murió la mitad es que es culpa del compuesto y no es culpa de cualquier otra comorbilidad que traigan las personas. Lo que sí es que no refleja la habilidad de la víctima de responder porque se muere. Entonces no hay como, a ver, vamos a ver cómo reaccionas a poquito y a más poquito. ¿No? La DL50 se murió, pues no hubo más que hacer. Entonces no se ve qué tanto se puede defender en términos fisiológicos las personas. Ahora, ¿por qué tenemos que conocer los factores que modifican la toxicidad? Bueno, pues primero porque los episodios de intoxicaciones, es decir, los eventos donde hay una intoxicación, no siempre se ven como dicen en los libros, porque somos muchísimas gentes y cada gente responde de manera individual al xenobiótico. Los pacientes pueden presentar comportamientos que no sean los esperados. Bueno, entonces los factores que modifican la toxicidad de los agentes químicos tiene que ver con los productos, tiene que ver con la matriz ambiental donde esté contenido dicho producto y tiene que ver con el organismo. Porque, bueno, en las propiedades fisicoquímicas, es decir, del producto tenemos que ver su solubilidad, si es soluble a grasa, si es soluble a agua, la presión de vapor a la que es soluble, la constante de ionización, la estabilidad del producto, ya que muchos productos se degradan de manera natural, los que vamos a llamar biodegradables, o se degradan, bueno, siempre es de manera natural, pero se degradan por acción biológica o por acción física, es decir, por ejemplo, la luz ultravioleta también suele degradar los agentes químicos. Entonces, las propiedades fisicoquímicas del agente químico son muy importantes. Otra es la vía de exposición. No es la misma la vía de exposición oral que la dérmica que la inhalatoria. Probablemente sea más rápida la inhalatoria, menos rápida, mucho menos rápido la dérmica y tengamos en un punto medio la oral. Pero eso se suma a las propiedades físico-químicas y también se van modificando. Entonces ya le estamos agregando
dos niveles de complejidad. Y la otra es la dosis. ¿Qué tanto o qué tanta concentración estuvo expuesto el organismo o qué tantas veces se expuso a esa concentración? Probablemente no es lo mismo exponerse a una parte por millón de un tóxico una vez que exponerse al 10% 10 veces. Probablemente sí. Probablemente sea peor el número de exposiciones, no lo sabemos. De hecho, es una parte floja en la legislación, porque la legislación nos dice cuál es la concentración mínima de X o Y contaminante, pero nunca regula el número de exposiciones. Eso es muy grave, como vamos a ver ahorita. Bueno, de los factores que más influyen en la toxicidad potencial de un químico es obviamente esta dosis y concentración. Cualquier sustancia puede ser tóxica eh, dependiendo de qué tanto nos estemos exponiendo. Cuando somos dependientes de esa sustancia, la toxicidad se multiplica, como las drogas, por ejemplo. La sustancia más tóxica puede no ser perjudicial si se administra en dosis bajas, ¿no? Es la frase de poquito veneno no mata, pero bueno, nos lleva a esta de acá. Si somos dependientes a ese poquito veneno, probablemente entonces sí nos mate. Y las dosis se calculan de acuerdo al peso corporal y no todo el mundo pesamos lo mismo. Y aquí es donde nos podría medio jugar positivamente la obesidad, por ejemplo, porque ocuparíamos una mayor dosis para tener un efecto. Pero bueno, eso también tiene que ver con otras cosas, como las comorbilidades que no estamos viendo aquí porque son muchísimas y son muy personales. La composición del agente químico es muy importante. Entonces, el tóxico no es una sustancia pura. O sea, yo me enveneno con mercurio y no me envenené con puro mercurio. Ese mercurio va acompañado de otras cosas, esa es la composición. Y ese acompañamiento puede hacerlo más o menos tóxico. Entonces, la exposición tóxica al final es el resultado de uno o más agentes químicos. Es muy importante tener esto en cuenta. Y vamos a ver entonces un efecto sinérgico cuando se suman, un efecto antagónico, que pueden haber una conjunción de sustancias que hagan que el efecto sea menor, o puede ser aditivo, puede ser el efecto de ese agente químico más los otros, o uno nuevo que se cree en combinación con este. La formulación de los agentes químicos, es decir, el principio activo, que es lo que yo reconozco como xenobiótico, con qué lo estoy adicionando, cuáles son las impurezas que trae el material en su síntesis o en su extracción o minería, y también si esa sustancia se transporta y si se transporta, tal vez se pueda diluir o no. Entonces, todo esto afecta a la composición del agente químico. La estructura química, hay cambios en la estructura química que pueden tener cambios también en la toxicidad, para bien o para mal. Los dobles enlaces, los radicales libres, los enlaces inestables. De hecho, esta toxicidad no podría ser, se sumaría no al 100% de la toxicidad per se del agente tóxico, pero podría dejarnos en condiciones para desarrollar enfermedades nuevas, como pueden ser los carcinogénicos. Una cosa es que sea tóxico en el material y otra es que además de tóxico sea carcinogénico, es decir, va a arrastrar una consecuencia además de la toxicidad. Las propiedades químicas bueno, todo eso va a determinar la concentración que es en la que se acumulan los tejidos, la naturaleza y la intensidad de los efectos tóxicos. Y bueno, ¿qué propiedades físico-químicas estamos contando aquí? El tamaño, por ejemplo, hablábamos anteriormente de las nanopartículas. El estado físico, no es lo mismo algo que esté sólido a que esté disuelto. El pH, la estabilidad química, su estructura y otras cosas que ya habíamos visto antes, ¿no? Como la presión de vapor o el coeficiente de partición, el grado de ionización. ¿Por qué es importante la presión de vapor? Ya van dos veces que la mencionamos, pues porque eso va a afectar en la disolución, ¿no? La presión de vapor va a hacer que las cosas se disuelvan más sencillas. Y es muy importante, sobre todo,
porque eleva la volatilización y eso quiere decir que la vía inhalatoria es más factible, ¿no? Es cuando se producen vapores. La estabilidad química. ¿Cuáles son los productos de descomposición formados durante el almacenamiento? Por ejemplo, esto lo vemos mucho en los alimentos o en los fármacos. A veces lo tenemos mucho tiempo almacenado y eso hace que se descompongan y entonces en vez de ayudar van a generar un efecto tóxico. Por ejemplo, eh, se descomponen más los principios activos que los compuestos originales. Se descomponen por acción de la luz, el calor u otros factores como los que se componen por acciones biológicas. Cambia si se le adiciona agua. Entonces todo esto es la inestabilidad, bueno, la estabilidad química. Y un compuesto inestable, pues es más factible que se modifique su toxicidad. El coeficiente de partición tiene que ver con la liposolubilidad. El grado de ionización tiene que ver cómo pasa a través de la membrana celular, si se une a un gradiente de concentración, si se adhiere a las bombas de potasio y de calcio. Todo eso tenemos que tener en cuenta. Y bueno, tenemos que decir que la primera regla para identificar una sustancia tóxica, pues es examinar la etiqueta. Entonces aquí ya no estamos moviendo no a los xenobióticos naturales ni a las toxinas, sino a los compuestos químicos, a los productos químicos con los que en algún momento van a estar en contacto ustedes, como pueden ser los materiales peligrosos, los residuos peligrosos o la materia prima de las diferentes industrias en las que se vean envueltos. Eh, una segunda, bueno, no una segunda, pero en esa etiqueta se debe de mencionar la vía de administración. ¿No? Y dice si toca la piel, favor de lavar, si se ingiere, si se inhala. ¿Por qué? Porque esto influencia el comienzo, la intensidad, la duración del efecto tóxico. Espérame, estoy entrando a... Puede predecir el grado de toxicidad y posibles sistemas orgánicos que se vean afectados. Entonces, la vía de administración es muy importante. Esta no se ve muy bien, pero nos dice más o menos cómo trabajan en términos de velocidad del tiempo las vías de administración. Entonces vemos que la intravenosa pues es muy rápida y la que sería más lenta, por ejemplo, sería la subcutánea, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo inyectar insulina a la vena que inyectar insulina a la grasa, que eso va a cambiar. No es lo mismo inyectarse que tomarse la vía oral, que ponérsela en la pompi. Entonces todo eso va a afectar cómo trabaja el agente tóxico y puede ser el mismo agente tóxico, ¿no? Entonces queremos que trabaje súper rápido, queremos que trabaje súper lento, pero queremos que también el efecto pase rápido o queremos que el efecto perdure. Todo eso es importante. Otra cosa es el tipo de alimentación ingerida. De hecho, se ha hablado mucho de esto, bueno, en este caso con la parte del COVID, pero pues igual para todos los tóxicos. Eh, pues si comemos más proteínas es mejor que si comemos más grasas. Bueno, si comemos más grasas es mejor si los compuestos son hidrosolubles o es peor si son hidrosolubles. Entonces, la alimentación es muy importante y sabemos que todos tenemos una alimentación, aunque parecida, pues con bastantes variaciones. Eh, por ejemplo, la exposición bioral, podríamos decir que vía oral los agentes químicos se metabolizan a través de la circulación de la vena porta o la circulación portal, que es la que absorbe todo lo que está en el tracto y que viaja directamente al hígado, que le ayuda a la metabolización. Entonces, vía oral podría ser lo menos tóxico que tengamos, pero bueno, eso va a afectar mucho o va a comprometer el trabajo del hígado en un futuro. Entonces no tenemos que olvidar que la activación y la producción de los metabolitos pueden volverse todavía más tóxicos. Es decir, los metabolitos son los productos de la metabolización. Entonces ya no estamos hablando nada más del agente tóxico, sino del producto metabolizado. Eso le vamos a llamar bioactivación.
Ejemplos representativos de productos que son metabolizados a sustancias más tóxicas, pues esos son algunos que tenemos aquí. El acetaminofén, que es una medicina, el hidrato de cloro, cloroformo, las anilinas que se utilizan para colorear telas, la codeína, que es una droga, el arsénico, el benceno, que ya lo hemos escuchado hablar en calidad del aire. eh, y estos son un ejemplo nada más, pero de por sí son tóxicos. Bueno, cuando se metabolizan son más tóxicos. Eh, Tenemos otros más, ¿no? Díganme en los comentarios si han ustedes estado en contacto con alguno de estos agentes tóxicos. Bueno, de hecho, el etilenglicol lo usamos mucho en el laboratorio porque funciona mucho para las nanopartículas. De por sí es tóxico y trae una etiqueta bastante fuerte. Imagínense después de que se metaboliza. Y también los factores propios del individuo, que les digo. Es la toxicocinética, es decir, qué tanto se absorbe, se distribuye, se metaboliza y excreta dentro de un individuo. Cuántos receptores tiene, si tiene predisponibilidad genética, si está bien nutrido o mal nutrido, si ya está enfermo, es decir, si tiene comorbilidades. El sexo es importante, la edad, incluso la personalidad. Y ahí tenemos un ejemplo con el veneno de la serpiente. Si ustedes los pica una serpiente y son muy nerviosos, ese veneno va a tener una toxicocinética mucho más rápida que si son muy tranquilos. Entonces eso puede afectar su respuesta al tóxico. Las personas saludables no son las que únicas que se intoxican, eh, sino las enfermas también, o sea, todos nos intoxicamos, pero pues a los saludables podría hacerles menos daños que a los que ya están enfermos. ¿Qué enfermedades pueden hacernos más susceptibles? Pues que nuestro hígado no funcione bien, una insuficiencia hepática, que nuestros riñones no funcionen bien, porque acuérdense que son los principales metabolizadores y excretores, el hígado y los riñones. Ser hipertenso, tener daño cerebral, porque entonces aquí se va a ver comprometida la barrera hematoencefálica. En la hipertensión arterial, pues va a viajar mucho más rápido el xenobiótico, porque la sangre viaja más rápida debido a esa mayor presión. Entonces, todo esto puede afectarnos de manera negativa a un estado de mayor toxicidad. La edad, en los niños el vaciamiento gástrico, por ejemplo, es lento. Hay una mayor permeabilidad de la membrana intestinal, es decir, absorben todo mucho más rápido. Absorben también mucho más rápido por la piel porque está más hidratada. En términos geriátricos, pues el hígado está deteriorado, bajó la motilidad intestinal. Entonces, la edad también es muy importante en cómo se metaboliza y cuál es el efecto tóxico de un xenobiótico. Decíamos que el estado nutricio también es importante en la modificación de la toxicidad, ya que un ser humano bien alimentado o cualquier organismo que esté bien alimentado tendrá menos susceptibilidades a una intoxicación. En general, los xenobióticos alcanzan la mayor concentración cuando se consumen con el estómago vacío porque no hay nada que recubra las paredes del estómago y absorbe entonces más, tiene una mayor área disponible para la absorción. Si el estómago está lleno, hay menos área disponible para la absorción. Ahora, no todos los organismos pueden tener el estómago lleno todo el tiempo, pero hay alimentos que recubren ese espacio. Por eso les recomiendan que coman cuando están ingiriendo alcohol, porque entonces pueden tomar más, digámoslo así, y emborracharse menos. De hecho, hasta le conviene al negocio, ¿no? Porque vendería más. Hay otros alimentos que ayudan a que la toxicidad baje. Por ejemplo, el calcio se une a ciertas moléculas y reduce la absorción. La grasa aumenta la absorción, por ejemplo, de antifúngicos. Eh, los alimentos que tienen piridoxina pueden atenuar la adicción a ciertos fármacos que se utilizan en el tratamiento de enfermedades crónicas.
Acuérdense que si había una dependencia, había una mayor intoxicación. Dietas bajas en proteínas, pues van a tener menos albúmina en la sangre y entonces los tóxicos pueden estar más libres, no se ligan a las proteínas y la toxicidad aumenta. Entonces, qué tanto nos alimentamos influye en qué tan fácil vamos a responder a un evento de toxicología, de ecotoxicología que se va a convertir en un evento de toxicología ambiental. También hablábamos que la cuestión sexual, no del sexo como tal, sino de si somos hombres o mujeres, va a afectar también cómo nos afectan los xenobióticos. Por ejemplo, se ha comprobado que hay una mayor vulnerabilidad de las mujeres a los efectos agudos y crónicos del alcohol. Y tiene que ver con la concentración sanguínea, con los tejidos, con la grasa. Y puesto que los hombres no se embarazan, ¿no? Entonces el embarazo también hace que muchos procesos se vean más o menos comprometidos y las mujeres puedan estar más susceptibles a las intoxicaciones. Y otros factores del medio, la temperatura, la humedad, la hora del día y la administración de otros agentes químicos, es decir, un solo agente químico podría intoxicar menos que dos o tres, eso ya lo habíamos platicado un poquito más atrás, pero era cómo se conjuntaban químicamente los agentes y aquí estamos cómo nos exponemos eh, a dos o más agentes al mismo tiempo, por ejemplo en eventos de contaminación atmosférica, de contaminación del agua y de otras matrices. ¿Cómo influye la temperatura? Bueno, pues acelera algunas reacciones, modifica la vasodilatación, es decir, eh, mientras más calor haya, hay una vasodilatación más amplia y podríamos ser más susceptibles a los agentes tóxicos. La presión atmosférica va a hacer que se disuelvan más, en mayor o menor medida, los gases, por ejemplo, incluso en la sangre, y esto también va a afectar qué tanto los podemos absorber y qué tanto se pueden distribuir. La luz, porque ya decíamos que la luz, por ejemplo, degrada ciertos químicos o pues también elevan la temperatura. Entonces, si elevan la temperatura, se movilizan los xenobióticos, ¿no? En este caso ya está comprobado que eso sucede con el plomo en el tejido óseo y pues se agudizan los cuadros tóxicos. La luz, aquí hay un error, no es veraniega, es veraniega, es decir, la luz del verano hace que haya reacciones de hipersensibilidad a X o Y sustancias. Incluso lo vemos de manera positiva con la absorción y metabolización de las vitaminas, como la vitamina A. En conclusión, podemos decir que la toxicidad de un compuesto químico no es una cifra estática, es decir, es una cifra dinámica, que en algunos casos va a verse aumentada la tolerancia y en otros se va a ver disminuida por cualquiera de los factores que acabamos de describir.